A las 00:33 de la madrugada, las luces fluorescentes del Motel Guadalajara, ubicado en una concurrida avenida de la Ciudad de México, proyectaban sombras alargadas sobre el estacionamiento desierto. El aire nocturno traía consigo el murmullo lejano del tráfico citadino, que se mezclaba con el tenue ritmo de la salsa que se escapaba de la habitación 237. Elena Rodríguez siempre había sido una persona sumamente puntual. Su hermana Carmen lo sabía mejor que nadie. Con 29 años y una cabellera rubia dorada que captaba la luz como seda, Elena se desenvolvía en la vida con la misma cadencia y precisión que aplicaba en sus clases de baile. Cada movimiento era medido, cada ademán fluía con un propósito claro. El Congreso Internacional de Salsa había sido el sueño de Elena durante 3 años. 4 jornadas completas de talleres, presentaciones y la oportunidad de conectar con bailarines de todo el mundo. La primera noche había llamado a Carmen, su voz rebosante de entusiasmo al hablar de las clases magistrales que impartía. Deberías ver a estos bailarines, Carmen. Se mueven como poesía en movimiento. Mañana voy a demostrar los patrones avanzados de rueda. Llevo meses practicando. Carmen sonrió escuchando la pasión de su hermana a través del teléfono. Elena siempre había sido la soñadora, la que transformaba su pequeño apartamento en un estudio de baile, la que practicaba hasta que sus pies sangraban, la que creía firmemente que la danza tenía el poder de sanar cualquier herida. El segundo día del congreso comenzó como cualquier otro. Elena impartió su taller matutino a una sala repleta de estudiantes ansiosos. Su cabello rubio estaba recogido en su característico moño, y unos pequeños aretes de plata brillaban bajo las luces del estudio, mientras demostraba cada movimiento con una precisión fluida. «Sientan la música en sus huesos», les dijo a sus alumnos, su voz transmitiendo la calidez que hacía sus clases tan solicitadas. La salsa no son solo pasos, es una conversación entre almas. Después del taller, Elena regresó a su habitación en el Motel Guadalajara. Los organizadores del congreso habían reservado todo el segundo piso para los instructores visitantes. No era un lugar lujoso, pero sí funcional, y Elena siempre había sido muy práctica en esos asuntos. Su habitación estaba impecable, organizada con la misma meticulosidad con la que mantenía cada aspecto de su vida. Zapatos de baile alineados junto a la puerta, vestuarios colgados con cuidado en el pequeño armario, su cargador de teléfono conectado junto a la cama. En la mesita de noche, una foto enmarcada de ella y Carmen en la cena de Navidad del año anterior, ambas hermanas riendo por alguna broma ya olvidada. A las 23:47, Elena envió su último mensaje de texto a Carmen. «Día largo pero increíble. Estos bailarines son asombrosos. Mañana por la mañana vuelvo a dar clase. Te quiero, hermana». Carmen leyó el mensaje mientras se preparaba para dormir en su apartamento al otro lado de la ciudad. Le respondió rápidamente: «Estoy muy orgullosa de ti. Descansa, superestrella». El mensaje se marcó como entregado, pero jamás fue abierto. A las 00:33 de la madrugada, algo inusual ocurrió en la habitación 237. La música de salsa que sonaba suavemente se detuvo de forma abrupta. Un empleado de mantenimiento reportaría más tarde haber escuchado una puerta cerrarse, pero el sonido fue absorbido por el incesante bullicio de la metrópolis. Cuando Elena no se presentó a su taller de las 9 de la mañana al día siguiente, los organizadores del congreso supusieron que se había retrasado. Elena nunca llegaba tarde, pero cualquiera puede tener un mal día. Sin embargo, a las 10 de la mañana, al no aparecer, la preocupación comenzó a crecer. El coordinador del taller llamó a su puerta. No hubo respuesta. Se alertó a la seguridad del hotel. La habitación estaba vacía, pero nada parecía haber sido alterado. Las pertenencias de Elena seguían allí, sus zapatos de baile alineados junto a la puerta, su cargador de teléfono aún conectado. Sin embargo, Elena Rodríguez había desaparecido. Carmen recibió la llamada a las 11:23 de la mañana mientras estaba en el trabajo, impartiendo su propia clase de baile en un estudio local. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero denotaba preocupación. «Señorita Rodríguez, habla la detective Gabriela Rojas de la Policía de la Ciudad de México. Necesitamos conversar con usted sobre su hermana Elena». El mundo de Carmen se detuvo. Sus alumnos continuaron con su rutina,
pero ella ya no podía escuchar la música. Lo único que percibía era la voz de la detective explicando que Elena había desaparecido de su habitación del motel en algún momento después de la medianoche. «Pero eso es imposible», susurró Carmen, dejándose caer en una silla. «Elena no desaparece así sin más. Es la persona más responsable que conozco». Las primeras 48 horas se desdibujaron como una pesadilla de la que Carmen no podía despertar. La detective Rojas había sido minuciosa, pero también honesta sobre las limitaciones que enfrentaban. «Los adultos tenían derecho a desaparecer», explicó, incluso cuando parecía completamente fuera de su carácter. «El coche de su hermana sigue en el estacionamiento del motel», dijo la detective Rojas durante su primera reunión. «Su bolso, identificación y tarjetas de crédito están todos en la habitación. Pero no hay señales de forcejeo ni indicios de juego sucio». Carmen se sentó en la estéril estación de policía, observando las pertenencias de Elena dispuestas sobre la mesa, como evidencia de una vida interrumpida. Los pequeños aretes de plata que Elena había usado durante su taller estaban allí, cuidadosamente guardados en una bolsa de plástico transparente. Su teléfono no mostraba actividad inusual después de aquel último mensaje de texto. «Ella no se iría así sin más», insistió Carmen con la voz quebrada. «Elena vive para el baile. Llevaba meses preparándose para este congreso. Nunca abandonaría a sus alumnos». La expresión de la detective era comprensiva, pero profesional. «Estamos tratando esto como un caso de persona desaparecida. Hemos entrevistado a los demás participantes del congreso, al personal del hotel, revisado las grabaciones de seguridad. Su hermana salió de su habitación en algún momento entre la medianoche y la 1 de la madrugada, pero las cámaras de esa sección del pasillo no estaban funcionando. Los días se convirtieron en semanas. Carmen pidió una licencia en su propio estudio de baile para coordinar los esfuerzos de búsqueda. Imprimió cientos de volantes con la foto de Elena, la de su cena de Navidad, donde el cabello rubio de Elena captaba la luz y su sonrisa parecía prometer que todo siempre estaría bien. La comunidad salsera se unió en torno a la búsqueda. Bailarines de toda la Ciudad de México compartieron la foto de Elena en redes sociales, organizaron grupos de búsqueda, contactaron a cada estudio y local de baile de la ciudad. Los alumnos de Elena realizaron vigilias, sus rostros reflejando la misma confusión que sentía Carmen. ¿Cómo alguien tan vibrante, tan presente, simplemente se desvanece? Carmen se movía por el apartamento de Elena como una detective, buscando pistas que la policía pudiera haber pasado por alto. Todo estaba exactamente como Elena lo había dejado. Sus zapatos de baile ordenados por talla, sus vestuarios organizados por color, su calendario marcado con próximas clases y presentaciones que nunca se llevarían a cabo. Sobre la cómoda de Elena reposaba una pequeña caja de música que su abuela le había regalado años atrás. Al darle cuerda, reproducía una melodía lenta y melancólica mientras una diminuta bailarina giraba sin cesar en su lugar. Carmen se encontró dándole cuerda obsesivamente, observando la figura girar y girar, atrapada en su danza eterna. Pasaron los meses. La investigación policial se enfrió. La detective Rojas seguía devolviendo las llamadas de Carmen, pero había menos urgencia en su voz, menos pistas que seguir. Los organizadores del Congreso de Salsa enviaron flores y condolencias, como si Elena ya se hubiera ido para siempre. Las propias clases de baile de Carmen se volvieron mecánicas. Realizaba los movimientos, enseñando los pasos que Elena le había ayudado a perfeccionar, pero la alegría se había desvanecido del movimiento. Sus alumnos lo notaron, pero no dijeron nada, comprendiendo que el duelo tenía su propio compás. La primera Navidad sin Elena fue insoportable. Carmen se sentó sola en su apartamento, mirando la silla vacía donde su hermana debería haber estado. Le había comprado a Elena un regalo meses antes, un nuevo par de zapatos de baile profesionales en el tono rojo favorito de Elena. La caja permanecía sin abrir bajo el pequeño árbol de Carmen, envuelta en papel plateado que captaba la luz como los aretes de Elena. En la víspera de Año Nuevo, Carmen asistió a un evento social de salsa en el estudio donde Elena solía impartir talleres como invitada. La música era la misma, los bailarines se movían con la misma pasión, pero la ausencia de Elena era un vacío que parecía absorber toda la alegría de la sala.
Ella regresará, le decían los antiguos alumnos de Elena a Carmen. Elena es fuerte, es una superviviente, pero al llegar el año 2022, Carmen comenzó a aceptar lo que la policía había sugerido suavemente meses antes. A veces, las personas elegían desaparecer. Quizás Elena había estado cargando con pesos que Carmen nunca conoció. Quizás la presión de ser perfecta, de ser siempre la responsable, finalmente se había vuelto demasiado grande. Carmen comenzó a ver a una terapeuta, la doctora Martínez, especializada en familias de personas desaparecidas. Las sesiones eran difíciles, obligando a Carmen a enfrentar posibilidades que no quería contemplar. El duelo por los desaparecidos es distinto, explicó la doctora Martínez durante una sesión. No hay un cierre, no hay un adiós definitivo. Estás de luto por alguien que podría seguir vivo, que podría regresar a casa. Carmen asintió, comprendiendo intelectualmente, pero sintiéndose perdida emocionalmente. ¿Cómo se llora a alguien que podría cruzar tu puerta mañana? ¿Cómo se sigue adelante cuando cada día podría ser el día en que tu hermana regrese? 72 horas después de la desaparición de Elena, el trabajador de mantenimiento Miguel Santos realizaba una limpieza rutinaria de los desagües pluviales detrás del Motel Guadalajara. La primavera en la Ciudad de México había traído lluvias inesperadas, y los escombros a menudo obstruían el sistema de drenaje. Miguel llevaba 8 años trabajando en el motel, tiempo suficiente para encontrar de todo, desde joyas perdidas hasta carteras olvidadas en esos desagües. Pero cuando su mano enguantada sacó una tarjeta llave de plástico blanco, algo le hizo detenerse. La tarjeta era de la habitación 237, la habitación de Elena. «Detective Rojas», habla Miguel Santos del Motel Guadalajara. «Creo que encontré algo que necesita ver». La tarjeta llave fue enviada de inmediato al laboratorio forense. En cuestión de horas, los resultados confirmaron lo que Miguel había sospechado. Las huellas dactilares de Elena Rodríguez eran claramente visibles en la superficie de plástico, junto con rastros de lo que parecía ser residuo de jabón. La detective Rojas llamó a Carmen de inmediato. «Encontramos la tarjeta llave de la habitación de su hermana en un desagüe pluvial detrás del motel. Sus huellas están en ella, pero lo extraño es que parece que alguien intentó limpiarla antes de desecharla». El corazón de Carmen se aceleró. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Elena tiraría su propia tarjeta llave? Aún no lo sabemos, pero esto cambia las cosas. La gente no suele limpiar pruebas a menos que esté intentando ocultar algo. El descubrimiento insufló nueva vida a la investigación. El desagüe pluvial se encontraba a unos 50 metros de la salida trasera del motel, cerca de un camino de servicio que conectaba con la avenida principal. Las cámaras de seguridad de esa zona ya habían sido revisadas, pero ahora los investigadores las observaron con nuevos ojos. El análisis cuadro por cuadro de las grabaciones reveló algo que habían pasado por alto inicialmente. A las 00:41 de la madrugada, 8 minutos después de que la habitación de Elena quedara en silencio, se podía ver una figura moviéndose rápidamente por el camino de servicio. La imagen era granulada, la iluminación deficiente, pero la persona parecía llevar algo pequeño en sus manos. «La marca de tiempo coincide», explicó la detective Rojas a Carmen durante su reunión. Alguien salió por esa salida trasera apenas minutos después de que la música de su hermana dejara de sonar. Carmen examinó las imágenes borrosas en la pantalla de la computadora de la detective. La figura estaba demasiado lejos, demasiado oculta por las sombras para identificarla, pero algo en el movimiento le resultaba familiar. Había una fluidez en la forma de andar de la persona, un ritmo que le recordaba a una bailarina. «¿Podría ser Elena?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. «Es posible. La altura y la complexión son consistentes. Pero, ¿por qué saldría por la salida trasera? ¿Y por qué se desharía de su tarjeta llave?». Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas. Los equipos forenses regresaron al motel, esta vez centrándose en el camino de servicio y el área alrededor del desagüe pluvial. Encontraron evidencia adicional, marcas de arrastre en el pavimento que sugerían que alguien se había movido rápidamente, posiblemente corriendo. Más intrigante aún, descubrieron rastros del mismo residuo de jabón encontrado en la tarjeta llave.
El análisis químico reveló que se trataba de una solución de limpieza de grado industrial, del tipo utilizado por servicios de limpieza profesionales. Pero el personal de limpieza del Motel Guadalajara utilizaba productos completamente diferentes. Carmen se encontró regresando al motel repetidamente, de pie en el estacionamiento donde se había encontrado el coche de Elena, caminando por el sendero hacia el desagüe pluvial donde se descubrió la tarjeta llave. La gerente del motel, la señora Ramírez, se había acostumbrado a verla allí. Su hermana era muy educada, le dijo la señora Ramírez a Carmen durante una de esas visitas. Callada, se mantenía a sí misma, pero recuerdo haber pensado que parecía nerviosa por algo ese último día. ¿Nerviosa de qué manera? Preguntó por las salidas traseras. Quiso saber si estaban cerradas con llave por la noche. Dijo que tenía el sueño ligero y le preocupaba el ruido de la carretera principal. Me pareció extraño. La mayoría de los huéspedes se quejan del ruido dentro del motel, no fuera. Este detalle no había aparecido en ningún informe policial. Carmen llamó inmediatamente a la detective Rojas, quien organizó una nueva entrevista con la señora Ramírez. La conversación reveló detalles adicionales que pintaban una imagen diferente del último día de Elena. Elena había realizado varias llamadas telefónicas desde el teléfono del vestíbulo del motel, a pesar de tener su teléfono celular consigo. Había preguntado sobre opciones de transporte local, específicamente rutas de autobús que operaban hasta tarde en la noche. Lo más desconcertante, había preguntado por la ubicación más cercana de Western Union. ¿Western Union?, repitió Carmen confundida. Elena nunca usaba transferencias de dinero, hacía todo electrónicamente. La detective Rojas estaba igualmente perpleja. Revisamos sus cuentas bancarias, ¿recuerda? No hubo transacciones inusuales ni grandes retiros. Si planeaba enviar dinero a algún lugar, nunca lo concretó. La investigación adquirió una nueva urgencia. Los registros telefónicos de Elena fueron reexaminados, esta vez centrándose en los días previos al Congreso. Ocultas entre llamadas rutinarias a estudiantes y familiares, se encontraron 3 llamadas a un número registrado a una firma de investigación privada en el centro de la Ciudad de México. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Elena contrató a un investigador privado? ¿Por qué no me lo dijo? Estamos intentando contactar a la firma ahora. Pero Carmen, necesita prepararse. La gente suele contratar investigadores cuando están indagando algo que no pueden manejar por los canales normales. Esa noche, Carmen se sentó en el apartamento de Elena, rodeada de las pertenencias de su hermana, intentando conciliar la Elena que conocía con esta nueva información. Elena, quien le contaba todo a Carmen, había estado guardando secretos. Elena, quien siempre era tan abierta, había estado llevando a cabo algún tipo de investigación privada. Carmen abrió la laptop de Elena, algo que había evitado hacer antes por respeto a la privacidad de su hermana. Pero la privacidad parecía menos importante ahora que las respuestas. La mayoría de los archivos estaban relacionados con la danza. Notas de coreografía, registros de alumnos, listas de reproducción de música. Pero enterrado en una carpeta etiquetada como personal, había un documento que le heló la sangre a Carmen. Era un certificado de nacimiento. No el de Elena. Carmen había visto el certificado de nacimiento de Elena muchas veces. Este pertenecía a alguien llamado Isabela Martínez, nacida en la Ciudad de México en 1992, el mismo año en que Elena había nacido. Al pie del documento, con la letra de Elena, había una única pregunta: ¿quién soy realmente? El certificado de nacimiento lo cambió todo. Carmen contempló el documento durante horas, su mente repasando recuerdos, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Elena Rodríguez, o Isabela Martínez, había estado viviendo una mentira durante 29 años. La detective Rojas llegó al apartamento de Elena en menos de una hora, tras la frenética llamada telefónica de Carmen. Examinó el documento con atención, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que asimilaba. Esto explica lo del investigador privado, dijo la detective Rojas en voz baja. Su hermana estaba intentando descubrir su verdadera identidad. Carmen sintió que se ahogaba. Pero eso es imposible. Crecimos juntas. Recuerdo a Elena de bebé, sus primeros pasos, su primer recital de baile. ¿Cómo podría no ser quien yo creía que era?
Los registros de adopción de principios de los años 90 no siempre estaban debidamente documentados, especialmente para niños traídos a través de fronteras. Es posible que sus padres nunca les dijeran la verdad a ninguna de las dos. La firma de investigación privada Meridian Research finalmente devolvió las llamadas de la detective Rojas. La conversación fue breve pero esclarecedora. Elena los había contratado 6 meses antes para investigar sus registros de nacimiento, después de descubrir discrepancias en su documentación de seguridad social, al solicitar un pasaporte para asistir a competiciones internacionales de danza. La señorita Rodríguez fue muy metódica, explicó el investigador Ricardo Solís durante su reunión. Sospechaba que su certificado de nacimiento podría ser fraudulento, pero quería pruebas antes de confrontar a su familia. Los padres de Carmen habían fallecido en un accidente automovilístico 5 años antes, llevándose a la tumba cualquier secreto que pudieran haber guardado. Pero Solís había descubierto un rastro que conducía a una red de falsificadores de documentos que operaba entre México y Estados Unidos a principios de los años 90. El verdadero nombre de su hermana parece ser Isabela Martínez. Nació en la Ciudad de México de una mujer llamada Rosa Martínez, quien falleció poco después de dar a luz. La niña fue llevada a Estados Unidos por canales no oficiales y se le dio nueva documentación. Carmen sintió que la habitación daba vueltas. Entonces Isabela, ¿nunca fue legalmente adoptada? No a través de canales oficiales, pero las personas que la criaron claramente la amaban. Le dieron una buena vida, una educación, oportunidades. Simplemente, no eran sus padres biológicos. La revelación explicó la repentina desaparición de Elena bajo una nueva luz. No había sido secuestrada. Había descubierto una verdad tan devastadora que se sintió obligada a huir. Pero, ¿a dónde iría? ¿Y por qué no le había confiado la verdad a Carmen? Carmen regresó al motel, esta vez con una perspectiva diferente. Recorrió el camino que Elena había tomado esa noche, intentando comprender la mentalidad de su hermana. Elena había descubierto que toda su vida se había construido sobre una mentira. La familia que amaba, la identidad que atesoraba, incluso su nombre, nada de eso era real. La señora Ramírez, la gerente del motel, proporcionó otra pieza del rompecabezas. Ahora recuerdo, su hermana preguntó por el consulado mexicano. Quiso saber qué tan lejos estaba, cuáles eran sus horarios. Pensé que solo tenía curiosidad por la zona. El consulado mexicano estaba a 19 kilómetros del motel. La ruta de autobús 720 llegaba directamente allí, con servicio nocturno hasta las 2 de la madrugada. Elena podría haber realizado el trayecto fácilmente esa noche. La detective Rojas contactó al consulado, pero sus registros no mostraban ninguna visita de Elena Rodríguez o Isabela Martínez. Sin embargo, el guardia de seguridad de esa noche recordó a una joven rubia que se había acercado al edificio alrededor de la 1:30 de la madrugada, solo para encontrarlo cerrado. Se había sentado en los escalones durante casi 1 hora antes de marcharse. Parecía perdida, recordó el guardia, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Carmen comenzó a comprender el viaje emocional de Elena esa noche. Su hermana había descubierto que todo lo que creía sobre sí misma era falso. En su confusión y dolor, había intentado conectar con su verdadera herencia, solo para encontrar más puertas cerradas. Pero la historia no terminó ahí. Solís, el investigador privado, había continuado su búsqueda incluso después de la desaparición de Elena. Había localizado a la familia de Rosa Martínez en la Ciudad de México, la verdadera familia de Elena, quienes habían estado buscando a Isabela durante casi 3 décadas. La hermana de Rosa, María Martínez, nunca dejó de creer que Isabela estaba viva en algún lugar, explicó Solís. Cuando la contacté sobre el caso de Elena, rompió a llorar. Llevaba 29 años buscando a su sobrina. Carmen sintió una compleja mezcla de emociones. Alegría de que Elena tuviera una familia que la amaba, pero también una profunda tristeza de que este descubrimiento hubiera alejado a su hermana. Elena no había huido del peligro, sino de la abrumadora complejidad de tener 2 familias, 2 identidades, 2 vidas que nunca podrían reconciliarse. La investigación adquirió nuevas dimensiones. Si Elena había contactado a su familia mexicana,
Podría haber cruzado la frontera. La detective Rojas coordinó con las autoridades mexicanas, pero el rastro seguía siendo frío. 3 meses después del hallazgo de la tarjeta llave, Carmen recibió una llamada telefónica inesperada. La voz era vacilante, hablando un español acentuado. ¿Es usted Carmen Rodríguez? Soy María Martínez. Creo que soy la tía de su hermana. El corazón de Carmen se detuvo. ¿Ha sabido algo de Elena? ¿Está con usted? No, mija, pero tengo algo que le pertenece a ella. Algo que me envió. María explicó que 2 semanas antes había recibido un paquete sin dirección de remitente. Dentro había una pequeña caja de música plateada, la misma que había estado sobre la cómoda de Elena, la que su abuela les había dado. Con ella venía una nota, escrita en español. Soy Isabela, pero también soy Elena. Necesito tiempo para entender quién estoy destinada a ser. Lágrimas corrieron por el rostro de Carmen. Elena estaba viva, estaba luchando, buscando su identidad, pero estaba viva. Y de alguna manera, había encontrado la forma de conectar con la familia que nunca supo que existía. También envió esto, continuó María, con la voz quebrada. Una fotografía de ustedes dos bailando. En la parte de atrás, escribió: mi hermana Carmen me enseñó que el amor trasciende la sangre. Algún día seré lo suficientemente fuerte para amar a mis 2 familias. Carmen apretó el teléfono, comprendiendo finalmente que la desaparición de Elena no se trataba de huir de su vida, sino de encontrar el coraje para abrazar todo lo que ella era. Habían pasado 2 años desde la desaparición de Elena cuando Carmen recibió la llamada que lo cambiaría todo. Ocurrió un martes por la mañana mientras impartía una clase avanzada de salsa, la misma clase que Elena había estado desarrollando antes de desvanecerse. ¿Carmen Rodríguez? La voz era profesional pero cálida. Soy la doctora Sara Méndez del Hospital General de Guadalajara. Tenemos una paciente aquí que ha estado preguntando por usted. Las manos de Carmen se estremecieron al alejarse de sus estudiantes. ¿Se trata de Elena? Dice que su nombre es Isabela Elena Martínez Rodríguez. Fue ingresada hace 3 días después de colapsar en un estudio de baile en el centro. Ha estado viviendo en circunstancias difíciles, pero ahora está estable. El trayecto hasta Guadalajara se sintió interminable. La detective Rojas, quien se había convertido más en amiga que en investigadora durante los últimos 2 años, acompañó a Carmen. Habían mantenido la esperanza, pero ésta se había vuelto frágil con el tiempo. El Hospital General de Guadalajara se encontraba en un barrio tranquilo, sus paredes blancas brillando bajo el sol de la tarde. Las piernas de Carmen se sentían inestables mientras caminaba por los pasillos, siguiendo a la doctora Méndez hasta la habitación 314. Ha estado desnutrida y exhausta, explicó la doctora Méndez con suavidad, pero físicamente estará bien. Emocionalmente, ha estado cargando una pesada carga. Ha estado trabajando en varios estudios de baile bajo diferentes nombres, enviando dinero a su familia en México mientras intentaba averiguar cómo regresar a casa. Carmen se detuvo frente a la puerta, con la mano en el picaporte. 2 años de incertidumbre, de esperanza, de duelo por alguien que no estaba muerta. 2 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas. Elena estaba sentada junto a la ventana, su cabello rubio ahora más largo, recogido en una sencilla cola de caballo. Había perdido peso y tenía líneas alrededor de sus ojos que antes no estaban, pero cuando se giró y vio a Carmen, su sonrisa era exactamente la misma. «Hermanita», susurró Elena, empleando el diminutivo de la niñez que no había usado en mucho tiempo. Carmen cruzó la habitación en 3 pasos, envolviendo a su hermana en un abrazo que se sintió como volver a casa. Se abrazaron sin palabras. 2 años de separación disolviéndose en la calidez del reencuentro. «Lo siento mucho», susurró Elena finalmente. «Siento mucho haberme ido sin explicar. Simplemente no sabía cómo ser ambas personas a la vez». Carmen se apartó para mirar el rostro de su hermana. «No tienes que elegir. Nunca tuviste que elegir». La historia de Elena se fue revelando lentamente durante los días siguientes. Después de dejar el motel esa noche, de hecho había ido al consulado mexicano, esperando encontrar respuestas sobre su identidad. Al encontrarlo cerrado, había deambulado por las calles hasta el amanecer, finalmente tomando un autobús a la Ciudad de México, usando dinero que había retirado de un cajero automático.